Sin más preámbulos, vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis. La semana pasada, el pastor Félix empezó con el capítulo 45 de Génesis. De verdad que toda la vida de José, de verdad que ha sido impresionante por todo lo que él pasó, todo lo que él vivió. Y tal vez muchos de nosotros, tal vez hemos estado en cierta forma, hemos tenido algo parecido a lo que él ha vivido. Pero vemos cómo a pesar de todo lo que este hombre ha pasado, cómo la misericordia de Dios ha estado con él y lo ha bendecido a pesar de cada situación por la que él ha pasado. Y empezamos en el capítulo 45, ahí es cuando empieza el momento en que José se muestra a sus hermanos, pero antes de eso yo quiero compartirle unos versículos en finales del capítulo 44, del versículo 30 al 34. Génesis 44, del versículo 30 al 34. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven para siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin él, joven? No podré, pero por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hermanos, esto fue como el antesala para que viniera lo que sucedió en los primeros versículos del capítulo 45, cuando Judá narra todo lo que le había tocado hacer y cómo él le dijo al papá que él respondía por la vida de su hijo menor, que era amado. Y cuando vio esta escena, José en su hermano Judá, cómo él quería tomar el lugar de su hermano. O sea, vio que en ellos un verdadero arrepentimiento, vio cómo Dios había hecho una obra extraordinaria en la vida de sus hermanos, porque ellos estaban totalmente arrepentidos. Y hermanos, cuando, imaginémonos esa escena, hermanos, cuando este hombre está diciendo, ¿y qué pasó? Dice en los versículos más antes, dice que José no aguantó, o sea, literalmente estalló. Y ese hombre estalló y empezó a llorar de la misma emoción, la misma alegría de ver todo lo que estaba pasando y cómo sus hermanos ya habían tenido un cambio de actitud, ¿sí? Porque, hermanos, si ellos hubieran sido en su antigua manera, como cuando vendieron a José, ¿qué es lo que hubieran hecho ellos? Listo, Señor, ustedes ahí se quedan nuestros hermanos y nosotros nos vamos. O sea, cada quien vela por su vida, ¿no? Pero ellos pensaban el daño que su papá, no más con el solo hecho de decir, Benjamín no viene. Hermano, eso iba a ser catastrófico para ese hombre. Pero vemos cómo Dios en su misericordia cambió esta situación. Y el pastor Félix nos hablaba, y el tema era una reconciliación con propósito. En ese momento José no pudo contener su llanto y sacó a todos los que estaban con él y dice que se despojó de esa fachada que él tenía como egipcio, ¿sí? Porque ellos pensaban que era un egipcio, se quitó su maquillaje y todo lo que él tenía y se mostró realmente como era él. Y hermanos, y vemos cómo el Señor hace una reconciliación. El propósito del Señor era poderlos restaurar, y tal vez de una manera muy, muy tenaz, porque hasta dónde tuvieron que llegar ellos para poder ellos reconocer el pecado. Porque si vemos en el primer viaje que ellos hicieron, cuando
cuando José les dijo que ellos eran espías y que retuvo a Simeón, ellos ahí ya empezaron, a recordar el mal que le habían hecho a su hermano y que estaban pagando las consecuencias de lo que había hecho. Pero hermanos, vemos aquí cómo el Señor había orquestado la reconciliación de José y sus hermanos, donde José les dijo: no se pongan tristes, no se aflijan por eso. Esto lo permitió Dios. Ustedes de pronto no lo entendieron en ese momento, ni yo lo entendí en ese momento, porque yo sufrí lo que ustedes me están haciendo. Hermanos, ¿cómo iba a subir un muchacho de 17 años tirado en un pozo que tal vez nadie lo iba a rescatar o qué iba a pasar con él? Sí, y él de pronto no entendía, pero ¿por qué me estará pasando a mí también? O sea, eso fue una situación muy, muy dura para ellos. Sí, porque sus hermanos lo odiaban, porque todos sabemos la historia, que él era el hijo amado de Jacob, porque era el hijo que le había dado su amada esposa Raquel. Entonces él les dice, en ese momento José no pudo, dice: hermanos, aquí no vemos cómo el Señor había orquestado la reconciliación de José y sus hermanos, donde José les dijo: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahí vemos cómo Dios usó esta situación, hermano, para poder salvar a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque esa era la promesa que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Dijo que él haría una nación grande, que sería como las estrellas del cielo. O sea, era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y entonces él preservó la vida de su pueblo a través de esta situación, hermano. A veces estas situaciones difíciles, a veces traen cosas, resultados buenos, hermano. A veces estas situaciones tan difíciles, a veces como que nos mueven, como que nos sacuden a nosotros a reflexionar sobre la vida que estamos llevando, sobre la vida que estamos haciendo nosotros. Amén. Entonces, y ahí vemos también en la vida de José cómo este hombre mostró ese amor hacia sus hermanos. Hermanos, esto es algo que nos debe conmover a nosotros, hermanos, porque vuelvo y les digo, con todo el mal que ellos le hicieron a José, es tener esa actitud de amor, de perdón hacia sus hermanos. Cuando él era el segundo hombre más importante de Egipto, cuando él podía tomar venganza de sus hermanos, él simplemente podía decir: bueno, yo soy su hermano José, aquí está mi hermano Benjamín, ya voy a ir a traer a mi padre, pero ustedes los voy a mandar a la cárcel, a ustedes los voy a acabar para que reciban lo que hicieron conmigo. ¿Cierto? Eso podía haberlo hecho José. Sabía que su padre estaba vivo, ya tenía a su hermano frente a él. ¿Qué más podía hacer? Traérselos y vengarse de sus hermanos. Pero hermanos, él no lo hizo. Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía el amor de Dios en su corazón. Era un hombre que amaba a Dios, y siempre, en todas las situaciones en las que él vivió, desde el momento en que fue llevado como esclavo, él siempre se esforzó por agradar a Dios. Cuando estaba con Potifar, la esposa de él se le ofreció, pero ¿qué hizo él? Huyó. O sea, él prefirió agradar a Dios. Cuando él estuvo en la cárcel, podía estar resentido. Bueno, ahora imagínate, por agradar a Dios, ahora estoy preso. Hermanos, pero él nunca tomó esa actitud. Él tenía una actitud de amor y misericordia. Recuerden que cuando él vio en aflicción al copero y al panadero, ¿qué hizo? Dice que llegó hasta ellos y dijo: bueno, cuéntenme cuál es su problema, en qué les puedo ayudar. Y fue cuando ellos les contaron su sueño. O sea, siempre tuvo una actitud de amor y perdón, hermano. Y eso lo podemos ver, eso tipifica el mismo amor que Jesucristo nos dio a nosotros. Dice: Jesús nos amó, nos perdonó, tomando el lugar y el castigo que usted y yo nos merecíamos, hermano. Eso es lo mismo, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merecíamos nada de Él, pero Él vino a este mundo, vino a esta tierra y vivió como cualquier otro, pero con la misión de ¿qué? De pagar, dar su vida por la vida de nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre. Entonces, como le digo, podía ser el momento en que José se desquitara a sus hermanos, pero él no tomó esa actitud. José era un hombre que amaba a Dios y había entendido el propósito por el cual Dios había permitido ese pasaje. Eso es lo que vemos acá también. O sea, él
cuando él vio todo lo que estaba pasando, él también entendió por qué Dios había permitido eso. Porque la misión era preservar el pueblo de Dios. ¿Sí? Y entonces, y ahí también vemos cómo José besó y abrazó a sus hermanos y les animó a que se fueran a Canaán y le dieran esa gran noticia a su padre de que él todavía vivía. Hermano, esto es una noticia extraordinaria cuando dicen, como cuando nosotros, es como cuando nosotros nos dieron la mejor noticia que un ser humano puede recibir. ¿Cuál fue, hermanos? Que Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, librándonos del justo juicio de Dios. Esa es la gran noticia. Y esa es la gran noticia que nosotros recibimos. Y esa es la gran noticia que nosotros tenemos que llevar también, hermanos. Entonces, vamos ahora sí a empezar con la segunda parte de capítulo 15, 45, del versículo 16 al 28. Pero hermano, vamos a orar al Señor para pedir la dirección de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, en el cual vemos, Señor, cómo en tu infinita misericordia, Señor, has podido, Señor, enseñarnos a través de la vida de José y sus hermanos la dicha del perdón, Señor. La dicha de saber, Señor, que a pesar de nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra como es, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a mirar en Génesis capítulo 45, del versículo 16 al 28. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres por el camino. A cada uno de todos ellos dio muchos vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos fueron a él, y les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Hermanos, aquí en esta parte vemos otro momento donde fue tan fuerte la noticia que dice que cuando José lloró, dice que los gemidos llegaron hasta la casa del faraón. Y tal vez él preguntó qué era lo que estaba pasando, y le dijeron que
habían llegado los hermanos de José. Y hermanos, y esto dice ahí que le pareció bien al faraón y ahí dice sus siervos, pero en otra versión dice que a sus funcionarios. O sea, yo creo que era todo su gabinete principal. Les dice que les pareció bien que la familia de Jacob hubiera ido. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver cómo vemos esta noticia agradó al corazón de Faraón. Y dice, ¿por qué se alegró el Faraón, hermanos? ¿Por qué fue? Porque dice que el Faraón amaba a José. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es una buena noticia trae bendición. Una buena noticia trae bendición. Entonces, sabemos que Faraón se alegró, ¿por qué? Porque amaba a José. Tal vez en este tiempo en que José empezó a trabajar con el faraón, a hacer todo lo que él está haciendo, Faraón le cogió un aprecio muy especial y se dio cuenta quién era realmente José, que era una persona íntegra, una persona intachable, porque en todas las partes donde él estuvo, siempre él sobresalió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y hermanos, y yo creo que Faraón sabía que él tenía la gracia de Dios en su vida. Entonces él lo amaba y él se alegró. Entonces sabemos que José llegó siendo esclavo a Egipto y pasó por momentos muy difíciles. Pero la gracia de Dios estaba con él al punto que llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Hermanos, ahí vemos esa gran noticia, cómo afectó a un hombre. ¿Para qué? Para que por amor a otra persona que había sido de mucha bendición. Porque gracias a que José estaba con él, el pueblo de Egipto no murió de hambre. Y también fue la bendición que Dios usó para poder salvar a su pueblo Israel. ¿Ve? Entonces, hermanos, a veces nosotros escuchamos buenas noticias o a veces escuchamos malas noticias. Malas noticias que a veces no esperamos, que de pronto usted dice que murió un familiar y que usted dice, pero ¿cómo así? Si él estaba alentado, estaba bien, pero ¿a qué hora? Son noticias que duelen, que afligen el corazón, ¿sí? Entonces, pero así también vemos cómo se escuchan buenas noticias, que fue el caso de Faraón, que escuchó la noticia que la familia de José iba a venir y que iban a traer a su padre. Y él dijo, vaya, traigan a su padre, que yo le voy a dar lo mejor de la tierra. O sea, este hombre estaba muy agradecido. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, les decía que se arrepintieran y creyeran en las buenas nuevas de salvación. Vamos a mirar Marcos capítulo 1 del versículo 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Hermanos, él les estaba diciendo que él era el evangelio, que él era el rey, que él venía a salvarles, que él venía a darles una vida nueva. Dice, creed, a predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir el evangelio? Dice, las buenas nuevas de salvación. O sea, son buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Que él venía a salvar a su pueblo del justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor les hablaba siempre, mire, tal vez de las cosas que el Señor Jesucristo más predicó fue sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre el perdón. Hermanos, ¿por qué? Porque era necesario eso, que ellos se arrepintieran de sus pecados. ¿Para qué? Para que pudiera venir el reino de Dios a sus vidas. Entonces, y algo importante que vemos que cuando se dan buenas noticias, hermano, esto es algo que puede transformar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una comunidad, la vida de una nación. ¿Sí? Dice, para los apóstoles esto era de mucha alegría, anunciar el evangelio. Hermanos, cuando ellos fueron perseguidos, dice que ellos empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Y para ellos, a pesar de que ellos sabían que estaban padeciendo por causa del evangelio, pero para ellos eso era un motivo de alegría, poder llevar
las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Bien? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ellos tenían claro que tenían que llevar esa gran noticia a otras personas porque era la única manera de bendecir a un pueblo, a una nación. Y más que todo, ellos, porque el principio era ir a predicar al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos, hermano, un ejemplo que podemos ver nosotros que tenemos un privilegio aquí tan grande que estamos reunidos en un lugar como este, que es para exponer, predicar el Evangelio, hermano. Cuando nos podemos reunir aquí, podemos escuchar la palabra de Dios, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos perdona, nos ministra, hermanos, pero también no solamente para nosotros, sino que este es el lugar preciso para que usted y yo podamos traer más personas a la iglesia, hermanos, poder ir a anunciarles las buenas nuevas de salvación. Hermanos, miremos, de verdad que necesitamos, hermanos, compartir el Evangelio porque hay mucha necesidad, hermanos. Hay gente alrededor que se está perdiendo y están necesitando las buenas nuevas de salvación. Y otra cosa que tenemos nosotros, hermanos, que estamos empezando, ya llevamos casi un año, pastor, trabajando en los grupos de conexión. Hermanos, en las casas estamos haciendo reuniones donde estamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Hermanos, si usted no sabía de estos grupos, por favor, pregúntenle a alguno de los líderes de acá de la iglesia cómo hacen para asistir a un grupo. Y ahí tienen la oportunidad de ir ustedes, su familia, y llevar a las personas que ustedes vean que tienen necesidad de Cristo, hermano. De verdad que hay mucha necesidad del Evangelio. Amén. Entonces, miren, hermano, yo les quiero compartir, o sea, cuando nosotros llevamos o escuchamos buenas noticias, estas nos bendicen. Y esto fue lo que pasó con los hermanos de José. Cuando Faraón escuchó la noticia, ¿qué pasó? Ellos fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque el Faraón le dijo a José, vaya y traiga a su familia, a pesar de que José ya había tomado la decisión de traer a su familia. Pero eso fue reafirmado a través de la vida del Faraón. Hermanos, cuando nosotros podemos escuchar las buenas nuevas de salvación, podemos ser bendecidos. Miren, yo les quiero compartir un testimonio personal. Resulta que hace muchos años, mi mamá, una noche cualquiera, estábamos con mi mamá en la casa, ya era tarde de la noche, y pues nosotros teníamos un hermano mío que vivía en otra ciudad y él andaba en el mundo como muchos de nosotros andábamos, pero él estaba en una situación muy difícil. Y me acuerdo tanto yo esa noche que estábamos ahí con mi mamá y sonó el teléfono. Y yo fui que contesté la llamada y usted me dijo, páseme a mi mamá. Entonces yo le pasé a mi mamá y bueno, y empezó a hablar con la abuela. Y entonces cuando él le dijo, cuando yo vi que mi mamá empezó a llorar y a llorar y llorar, y mi hijito, gracias al Señor, gracias a Dios, y ella lloraba. Y hermano, y era, ¿qué estaba pasando? Era que mi hermano le estaba dando la noticia de que había sido salvo, de que había conocido a Cristo. ¿Y por qué cuento esto, hermanos? Porque esa bendición me alcanzó a mí. Eso me alcanzó a mí. Porque poco después mi hermano fue y me predicó a mí el Evangelio. Y pude creer al Señor en su misericordia. ¿Sí? Esa gran noticia que le dio a mi madre, Dios la usó. ¿Para qué? Para que este hombre llegara y me predicara a mí, hermano. Y yo conocí el Evangelio, fue porque Dios usó a mi hermano como instrumento. Y hermanos, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos, que llevemos las buenas nuevas de salvación y podamos ser de bendición para otras personas. Amén. Dice, cuando anunciamos el Evangelio, muchas personas pueden convertirse. Señor, miren lo que dice Hechos, capítulo 11, versículos 20 y 21. Hechos 11, 20 y 21 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos
y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Mira lo que dice acá, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, estos hombres, a pesar de la persecución que ellos estaban viviendo, ellos predicaban el evangelio porque sabían que Dios estaba con ellos, hermanos. Hermanos, no tengamos temor de predicar el evangelio, no tengamos temor de llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos, porque Dios puede usarlo a usted y a mí para que muchas personas se conviertan. Simplemente, hermano, tomemos la decisión. ¿Sabe? El cuento, hermano, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre eso. Si estamos haciendo, como nos enseñaba el pastor Félix la semana pasada, la gran comisión, ir y predicar y llevar la buena noticia de salvación. Hermanos, de verdad que es importante eso. Y lo otro que podemos ver ya en este estudio es el perdón trae alegría y restauración. Y eso lo vemos en el versículo 22 al 25, en Génesis 45. Dice, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, Jacob su padre. Hermanos, después de que José se dio a conocer a sus hermanos, dice que los abrazó y los perdonó. ¿Sí? Los perdonó, los abrazó y los perdonó. Y dice que después de que pasó esto, dice que los motivó a que fueran a Canaán y trajeran a toda la familia. Hermanos, qué bendición cuando nosotros podemos perdonar de corazón. Hermanos, porque la verdad es que hay mucho resentimiento. Yo conozco muchas personas que viven resentidas, después no quieren perdonar, hermano, porque les han hecho daño. Inclusive dentro de los mismos hogares, hermano, a veces hay resentimiento entre los cónyuges, entre los hijos hacia los padres. Muchos hogares que los papás han abandonado a sus esposas o sus hijos. Y estos hijos crecen con tanto resentimiento sobre sus padres, hermanos. Pero vemos acá que a pesar de todo lo que José había vivido, cómo este hombre perdonó a sus hermanos y aparte de eso les dio bendición, dice que le dio ropa nueva, hermano. Eso, como dice el cuento, les dio una nueva imagen, los vistió de nuevo y los mandó con buenos alimentos. Y a su hermano Benjamín dice que le dio 5 mudas de ropa, ¿sí? Y le dio dinero. El dinero en esa época dice que 300 monedas de plata. Eso se refería a 7, más o menos como a casi 7 kilos de peso en plata. Y eso era bastante dinero. Pero entonces vemos acá, hermanos, cómo José en ese momento pudo perdonar, o sea, perdonó a sus hermanos y los mandó. O sea, como hablamos hace rato, él podía haberse desquitado de sus hermanos, pero no fue así, porque él tenía el amor de Dios en su corazón. Y hermanos, y días atrás, el pastor Félix nos compartía, no sé si recuerdan, cuando nos habló del ministerio carcelario, que nos compartía el testimonio de 2 hombres que estuvieron presos, eran delincuentes, y uno de esos disparó sobre el otro y lo dejó inválido, y hoy en día está inválido todavía. Pero hoy en día estos hombres tuvieron la oportunidad de conocer al Señor y ellos se perdonaron. Y hoy en día estos hombres Dios los está usando para ir a compartir sus testimonios a muchas cárceles, a muchos lugares donde los invitan. Hermanos, esto es lo que hace el verdadero perdón de Dios. Eso trae alegría y restauración. Hermanos, yo me imagino a este hombre cuando están contando el testimonio de algún lado, el paralítico ahí, el otro, sabiendo que le disparó, y estar hablando de ese testimonio y ver cómo ellos hoy en día se aman en el amor de Cristo.
Y a pesar de todo lo que pasó para ellos, ya no, lo que le cuenta es lo que Dios hoy en día hizo en su corazón. Y a eso es lo que nos llama el Señor, nos llama a perdonarnos los unos a los otros, hermanos. Hermanos, mire, yo le digo una cosa, cuando uno entre más guarde resentimiento en su corazón, más eso lo amarga a uno, eso le roba la paz a uno. Ahorita vamos a mirar más adelante algo sobre eso. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Que nos vistamos, ¿qué? De amor, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, Dios nos está hablando acá de la necesidad del perdón. Hermano, el perdón es una de las maneras de poder nosotros restaurar las cosas que se han dañado muchas veces con nuestra familia, aún con Dios, hermano. Cuando, hermanos, nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad, estábamos apartados de las bendiciones de Dios, estábamos apartados del Señor, y lo único que nos esperaba era el infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado tenía esa barrera que nos impedía poder recibir el favor de Dios. Pero hasta que cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos y reconocer nuestra vida miserable de pecadores que somos delante de Dios y pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, que nos lave con su sangre, hermano, es cuando nosotros podemos restaurarnos con el Dios. Porque el Señor dice que Él nos justifica delante del Padre. ¿A través de qué? Del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone, hermanos? Eso lo dice en su palabra. A veces nos cuesta perdonar, debemos perdonar a pesar de. A pesar de. ¿Usted cree que humanamente para José perdonar a su hermano era fácil? Yo les pregunto a ustedes, ¿se les facilitaría hacer eso? Difícil, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, queremos vengarnos, queremos sí hacerlo, desquitarnos de lo que hicieron. Pero José no tuvo esa actitud. Entonces nosotros debemos perdonar a pesar de, hermano, no importa lo que usted haya vivido, no importa la situación por la que haya pasado, no importa el daño que le hayan hecho. Hermanos, a veces por no perdonar, muchos hogares se acaban, hermanos. Se acaban. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere ceder. Ninguno de los dos quiere reconocer, uy, yo la embarré, yo reconozco mi pecado. No, sino que cada quien coge por su lado y lo que empiezan es a atacarse, a matarse. Y muchas veces los que llevan el resultado de toda esta problemática son los hijos, hermanos. Y por eso es que muchos muchachos hoy en día, hermanos, se vuelven delincuentes. ¿Por qué? Porque no han tenido ni una buena figura paternal ni una buena figura materna. Y esa es la triste realidad de que vemos. Mire, hermano, yo vivo cerca al cementerio central y a mí me impacta, hermanos, péguese cualquier caminada, cualquier día por allá, y siempre ahí están velando a alguien. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que esa persona que están velando allá en el cementerio central siempre es un joven, es un muchacho, a veces de 14, 15, 16 años. Es más, una vez con el pastor Félix tuvimos la oportunidad de ir allá una noche a orar por una familia, y hermano, y eso es así, hermanos, semanalmente. Es impresionante. Son muchachos que están empezando a vivir, hermanos, pero ¿por qué ellos están así? Por toda la problemática que han vivido, por la falta de papá y falta de mamá, porque no hay un perdón. Yo siempre digo, hermano, los más perjudicados son nuestros hijos, ¿sí? Yo digo, ahora, ninguno de nosotros, por más que estemos con nuestra esposa, ninguno de nosotros tenemos un hogar perfecto, ¿sí? Nosotros con mi esposa trabajamos juntos hace, ¿cuánto, mi amor? Hace años,
Y y eso es un día a día, hermano, donde limamos, nos asperamos y nos ponemos y nos despelucamos. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia, hermano? Que nosotros tomamos una actitud de perdonarnos el uno al otro. Y a eso es lo que nos llama el Señor, hermano. Porque humanamente todos somos tan diferentes, hermanos, todos fuimos creados tan diferentes, y tener que soportar a una persona que no fue criada con uno, que fue criada de una manera diferente, es difícil. Pero ahí es donde nos llama el Señor a nosotros a amarlo como Él nos amó a nosotros. Bien, y gracias al Señor nosotros con mi esposa ya vamos a cumplir 26 años de casados. Entonces, hermanos, bendito sea mi Dios por eso. Y ahí el Señor nos ha enseñado a soportarnos el uno al otro. Y de verdad, y eso es lo que nos manda Dios, hermanos. Y yo algo que ustedes les pueden preguntar a nuestro Dios si nosotros hemos durado bravos 10, 15 días bravos, nunca, hermano. Lo máximo que nosotros hemos durado bravos con mi esposa, por ahí 5 minutos, y eso, mucho, ¿no, mi amor? Pero de verdad, eso es así, hermanos. Eso es así. Entonces, tenemos que tener siempre esa actitud perdonadora. Dice en Mateo capítulo 6, ya lo leímos, ¿no? Mateo 6, capítulo 14, versículos 14 y 15. No, Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Bien? Hermanos, Dios nos manda que si nosotros queremos ver el perdón de Él, tenemos que perdonar, hermanos. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone si nosotros no queremos perdonar? ¿Cómo queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida si nosotros estamos llenos de odio, de resentimiento, de amargura y no perdonamos? Entonces, ahora el perdón trae alegría a todas las personas que están a nuestro alrededor, hermanos. Hermanos, créanme que cuando un hogar se restaura, cuando un hogar vuelve y se restaura, hermanos, hay alegría. Yo conozco hogares donde las parejas han estado separadas por muchos años y Dios en su infinita misericordia han permitido que se vuelvan a unir. ¿Por qué, hermano? Porque alguno de ellos tomó la actitud de perdonar a la otra persona. Y hoy en día son personas que viven felices. Hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, hermanos. Pero tenemos que tomar esa actitud nosotros de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Día a día nosotros debemos examinar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de nuestro prójimo? ¿Y quién es el prójimo? A veces nuestra misma cónyuge. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, esa raíz de amargura que muchas veces hay en nosotros es ¿por qué? Por falta de perdón. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es alimentar, pero mira aquel, pero mira aquello, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué a él no? ¿Por qué siempre a mí me pasa lo peor? ¿Y por qué? Miren, muchas veces eso pasa dentro de las mismas familias y hermanos, y triste a veces pasa cuando hay preferencia, a veces en los hijos de los padres, que ese sin querer eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a todos nuestros hijos por igual. Pero muchas veces cuando pasa eso, entonces el uno se resiente, porque mi mamá, mi papá, al otro le dio lo mejor, a él sí le dio la universidad, a mí no quiso, dijo que no podía. Y son cosas que están pasando y eso va produciendo cada día una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no han perdonado, hermano, por falta de perdón. Y Dios nos llama a estar en paz con todos, hermanos.
Hermanos, cuando nosotros tenemos esa paz con todos, hermanos, vivimos tranquilos, vivimos contentos, vemos la bendición de Dios en nuestra vida, hermano, y eso fue lo que pasó con José y sus hermanos. Cuando él perdonó a sus hermanos, ellos pudieron ver la bendición de Dios. Hermanos, yo creo que en ese momento cuando José se descubrió a sus hermanos y dice que los besó y los abrazó y les dijo, tranquilo, no se preocupen, en sí realmente esto no fueron ustedes los que hicieron, esto Dios lo permitió para preservación del pueblo. Y yo me imagino que después de que él les dijo todas esas cosas y dice que los besó y abrazó, yo creo que ellos se pusieron a hablar con José, pero bueno, José, yo creo que le pidieron perdón, lloraron y todas esas cosas, y al último dijeron, pero bueno, José, ¿usted cómo fue para llegar allá? ¿Cómo fue para que usted hoy en día sea el segundo hombre más importante de Egipto? Cuéntenos. O sea, yo me imagino cómo sería ya ese momento de restauración donde ellos pudieron compartir y se fueron felices a traer a su papá, a llevar esa gran noticia de que su hijo vivía. Y eso es lo que vemos, vamos a ver en la siguiente parte, dice, las buenas noticias alegran el corazón, las buenas noticias alegran el corazón o alegran el espíritu. ¿Sí? Entonces eso lo vemos en los versículos 26 y 28 de Génesis 45. Dice el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y deberé antes que yo muera. Hermanos, esto también es una escena muy conmovedora. De verdad que yo me imagino porque José les dijo, bueno, vayan, pero no se pongan a pelear, no se pongan a discutir, que por culpa suya, acuérdense que yo le dije a usted que no mataran al muchacho, pero usted dijo que lo echara allá a la cisterna, pero no, yo le dije que, o sea, usted dijo, no hagan nada de eso, vayan a la casa y cuenten a mi papá quién soy yo hoy en día. ¿Quién soy yo hoy en día para que venga y esté conmigo acá? Pero hermanos, mira lo que dice en el versículo 26, dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Dice, y el corazón de José se afligió porque no les creía. Esta palabra afligir, en otras palabras que decir, se espantó. Yo creo que hasta, no sé si ustedes, los que les gusta el fútbol, cuando el papá de Lucho Díaz fue liberado y fue al estadio al lugar y que hizo el gol y el hombre se espantó y se desmayó de la emoción. Y si alguien vio ese partido, no. Yo me imagino, yo cuando estaba estudiando me acordé de eso y yo creo que así tuvo que haber pasado con Jacob. Yo creo que ese hombre si estaba de pie, tuvo que haber quedado sentado en una silla, no sé, o alguien hermano, porque esto era una noticia muy fuerte. Esto era una noticia muy fuerte para él, hermano, porque él por 22 años, tenía en su mente que su hijo había sido despedazado por las fieras en el desierto. ¿Sí? Y mire, por lo menos, mire, vamos a mirarlo, esto está aquí, vamos a mirarlo para recordar. Miremos Génesis 37, versículo 32 al 34. Dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. ¿Por cuántos? Por muchos días, hermanos. Esto puede ser por años. Ese hombre, y es más, cuando ellos llegaron en el primer viaje con la provisión que le dijeron, papá,
Simeón quedó allá retenido porque nosotros éramos espías y la única manera de poder arreglar eso es que Benjamín vaya con nosotros para que crea que nosotros somos personas honorables. Imagínense. ¿Ustedes qué pasó con Jacob y cuando ellos le dijeron? Él dice que él se amargó. Dijo, ustedes me quitaron, o sea, prácticamente les echó la culpa a sus hijos que le habían quitado a su hijo amado. ¿Sí? Y ahí vemos, o sea, José todavía guardaba eso en su corazón, hermano. Y ahora llegan estos hombres y le dicen, tu hijo José vive y es el segundo hombre más importante de Egipto. Hermano, eso es difícil de creer, ¿cierto? Y más que Jacob conocía cómo eran las bellezas de sus hijos. Más que él sabía cómo eran sus hijos. Eran hijos que le habían dado guerra a Jacob. Y eso ya lo venimos estudiando en capítulos anteriores, que ellos hicieron locuras. Entonces ellos tenían una mala imagen ante su padre y era difícil que él les pudiera creer. ¿Sí? Y que yo me imagino, hermano, que en vista de que su papá de pronto se desmayó, quedó desplomado, yo creo que ellos tuvieron que contarle la verdad a su padre, decirle realmente todo lo que había pasado. No, papá, la verdad es que nosotros hicimos esto porque nosotros estamos resentidos porque usted siempre era todo él, todo era para él, la mejor túnica era para él y nosotros que éramos los mayores eran los que nos íbamos a trabajar, a cuidar las ovejas, a estar en el campo y todas las preferencias para él y nosotros le tenemos envidia, papá, y hicimos esto. Yo me imagino que ellos en ese momento le contaron qué fue lo que pasó y entonces usted lo mandó y se nos vino a la mente que esta era la oportunidad para deshacernos de él. ¿Sí? Y entonces a ellos contarle eso a su padre, todo lo que había pasado, y ahí le ratificó lo que José le había dicho a ellos. No se preocupen porque esto Dios lo permitió para preservación de la vida de ustedes. Y entonces ellos contaron a su padre todo lo que José le había dicho y todo lo que él estaba viviendo allá. Entonces, hermanos, y ahí es cuando se ve que José como que volvió y se animó. Mire, en el versículo 28 dice, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 46, en el versículo del 29 al 30. Génesis 46, 29 y 30. Y dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Hermano, o sea, ella decía, ya puedo morir tranquilo, ya puedo morir sabiendo que mis hijos cambiaron, ya puedo morir sabiendo que mis hijos están caminando conforme a la voluntad de Dios, porque ahí, en ese tiempo, era cuando el Señor le había cambiado el nombre a Jacob y lo había llamado Israel. ¿Ve? Y ahí, entonces, Jacob que vio que en sus hijos había un cambio y ya podía estar tranquilo que sus hijos ya habían cambiado y que podía morir tranquilo porque ese hijo que él había perdido había sido encontrado, hermano, que era José. Y esto en cierta forma me recuerda la parábola del hijo pródigo. Cuando en este caso no fue el hijo sino el padre que el hijo rescató a su padre y el hijo pródigo fue el padre, recibió a su hijo. Pero eso es algo muy parecido, hermano. Vemos acá cómo está el perdón y el amor de Dios. Entonces, dice, entonces dijo Israel, José, muera ahora yo porque he visto tu rostro. O sea, él sabía que ya podía morir. Pero hermanos, lo más hermoso de todo esto, dice que Jacob vivió 17 años más estando en Gosén.
O sea, Micho, 17 años donde él pudo compartir con su hijo, vio crecer a sus nietos, toda su familia, hermanos, porque ellos están en un lugar de privilegio, están siendo bendecidos por la mano de Dios a través de la vida de José y de Faraón. Entonces, de verdad, y hermanos, y qué bonito saber cuando nosotros recibimos esa noticia, hermanos, pero qué bonito saber cuando nosotros vamos a recibir la noticia más grande que podamos recibir nosotros. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, hermanos, este es un versículo que tal vez lo recitamos muchas veces acá en la iglesia, pero hermanos, esta es la esencia del Evangelio, este es el regalo más hermoso que nosotros podemos recibir en nuestra vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice, Dios ha dado a su Hijo unigénito. Y mira lo que dice, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, esto es la noticia más maravillosa que nosotros hayamos podido recibir. Saber que Dios nos amó de tal manera. ¿A pesar de qué? De todo lo que usted y yo hemos hecho malo delante de Él. Hermanos, Dios no le importa lo que usted haya hecho en la vida. Dios lo que le importa es que usted verdaderamente tenga un verdadero arrepentimiento delante de Él y se vuelva a Él con todo su corazón. Y eso es lo que Dios demanda, hermano, de nosotros día a día, poder y presentarnos delante del Señor y pedir misericordia. Señor, aquí estoy delante de ti. Si en algo te he ofendido, perdóname, Señor. Ayúdame a caminar contigo, ayúdame a hacer tu voluntad. Hermano, porque ese es el deseo de Dios. Es que el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Nos justificó delante del Padre, hermanos. Nosotros íbamos a un justo juicio por nuestros pecados. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 2, 3, versículo 14, dice que el Señor llevó el acta de nuestros decretos en la cruz del Calvario. Y en esa acta estaba todo la culpabilidad de nosotros, la llevó y la expuso delante del Padre. Y dijo, Padre, aquí están los pecados de toda esta hermosa gente que está acá. Yo pago por ellos, Señor. Me pongo en el lugar de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir delante de ti. Y hermanos, y como dice la palabra, dice que nosotros podemos venir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Ya tenemos esa bendición de poder venir día a día a la presencia del Señor por causa del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por su bendita palabra. Si hay alguien acá que no ha entregado su vida al Señor, o alguien nos está escuchando en la red y no ha entregado su vida al Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día que se ponga a cuentas con Dios. Hoy es día que reconozca su pecado. Hoy es día que se arrepienta de todo su maldad y reciba la salvación del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, cada vez que tengo la oportunidad, Señor, de estudiar este pasaje, Señor, me conmueve tanto, Señor, la misericordia tuya a través, Señor, de estas historias, Señor, porque nosotros somos iguales o tal vez peores que estos hombres, Señor, pero tú has tenido misericordia, nos has perdonado, Señor, has puesto a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Padre, hoy reconocemos nuestra maldad, Señor, reconocemos que te hemos desagradado, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor. Padre, si en nuestro corazón hay rencor hacia alguna persona, hacia un familiar, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia alguna otra persona, Señor, perdónanos, Señor. Danos esa actitud, como ese corazón perdonador como el de José, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.